Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Los invito a esta nueva cápsula pedagógica para el área de lenguaje para los cursos del segundo nivel, más el tercer TP. La clase de hoy tiene relación con el texto argumentativo. Fundamentalmente queremos saber cuál es su definición y propósito. Les presento estas primeras imágenes donde aparecen dos personas discutiendo si es el número que está en el suelo, si es el 6 o el 9. ¿Quién tiene la razón? Eso les puedo decir como para poder activar un poco el conocimiento previo que ustedes pueden tener sobre este tema. Habitualmente discutimos con las personas porque tenemos ideas diferentes y queremos colocar nuestros argumentos por sobre los otros, todo por querer tener la razón, pero sin embargo hay que utilizar ciertas herramientas para poder persuadir, argumentar o convencer. Continuando con la diapositiva, les presento esta que viene a darnos la definición de qué es argumentar o qué es el tipo de texto argumentativo. Es aquel tipo de discurso, no solamente que sea hablado o escrito, en el que el emisor trata de convencer o persuadir a un receptor o destinatario de una tesis. La tesis es una idea o opinión que se defiende o rechaza por medio de razones o argumentos. La tesis también puede ser a partir de lo que uno opina, ¿cierto? Y posteriormente va a tratar de convencer o persuadir a través de distintos argumentos. Es algo sencillo, no es algo tan complejo de comprender, porque cada vez que dialogamos o hablamos, perdón, queremos dar a entender nuestro pensamiento, queremos colocar nuestras ideas en lo posible que sean escuchadas y atendidas. Si ustedes se fijan en las imágenes que están abajo, hay personas que están de alguna manera, cierto, conversando y la otra dice opina. Y les planteo esta pregunta que les puede llevar a pensar o razonar en esta situación. ¿Por qué motivo las personas defendemos nuestros puntos de vista sobre diversos asuntos de la vida? Es una pregunta interesante porque lo hacemos, pero sin embargo no somos conscientes de por qué lo hacemos. Y sería interesante en algún momento escuchar en las clases virtuales que tenemos alguna respuesta sobre esto. Pasando a la siguiente diapositiva, les presento el propósito de este tipo de textos. Es un propósito bastante claro y tiene que ver con el hecho de convencer razonadamente o persuadir afectivamente a los receptores acerca de la validez de nuestras posiciones. Por un lado se dice que la argumentación presenta el propósito de convencer, persuadir, ¿cierto? Y se habla de que lo podemos hacer de una manera lógica, a través de justificaciones razonadas, o a través de una persuasión emocional, afectiva, psicológicamente persuasiva. Les propongo una nueva pregunta dentro del contexto de la información que les estoy mostrando. ¿Cómo convencemos o persuadimos a los demás habitualmente? ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de un chantaje emocional? ¿A través de buscar argumentos lógicos? ¿O empleamos ambas? Es una pregunta que se las dejo planteada para su propia reflexión. Les presento estas imágenes porque la publicidad utiliza la percepción afectiva y emocional. Tanto la publicidad como la propaganda son tipos de discursos argumentativos y por lo tanto de alguna manera, cierto, intenta cumplir con el propósito de convencernos, de poder adquirir un producto. En cambio, con la propaganda es de poder adherir a una idea política, alguna idea social, cultural. Si se fijan en estas imágenes aparece una publicidad de Coca-Cola donde el eslogan o la palabra o el concepto es la felicidad. Tenemos otra imagen abajo donde dice suave y rico como el amor de mamá, es decir, hay una comparación que está de manera explícita, ya asumiendo que si nos comemos un sándwich, eso va a ser como el amor que nos entrega nuestra madre. La pistola claramente, cierto, tiene un mensaje fuerte, persuasivo, que se asocia al consumo de cigarros y que eso nos puede provocar la muerte. Y la última imagen se las dejo también como modo reflexión
donde yo les pregunto a ustedes qué es la publicidad sexista. Es también un concepto que no se relaciona con la clase de hoy, pero que estimé conveniente que ustedes pudieran comparar cuando se colocan a los niños y a las niñas en la publicidad. Se habla de que el niño es un campeón y se habla de la mujer que es una cocinera. Es como para pensarlo, ¿cierto? Continuando con el modo de persuasión afectiva y emocional, les quiero mostrar esta imagen de una revista muy famosa que se llama Time y que salió hace poco, en el mes de mayo, a propósito de lo que fue la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd. Y se las dejo ahí para que ustedes puedan interpretar el mensaje que está contenido ahí. Tiene muy pocos elementos, yo encontré genial esta portada, que es lo que nos dice esta portada, esta revista, ¿cierto? Donde vemos elementos culturales o icónicos de personas políticas, ¿cierto? Y una frase que dice, racismo, el gran virus, ¿cierto? Es para que ustedes interpreten cómo a través de esta imagen se nos trata también de persuadir afectiva y emocionalmente respecto a algo. Es muy potente esta imagen, nos dice mucho con tan poco, y por eso se las traje para que ustedes puedan tomarla como un ejemplo. Dejando de lado la persuasión afectiva y emocional, les presento algunos ejemplos de cómo nosotros convencemos razonadamente a partir de argumentos lógicos. El primero de ellos es el razonamiento por causa. Este razonamiento es un razonamiento lógico que nos permite entender y explicar cómo suceden las cosas, y por lo tanto cuando lo usamos para convencer a alguien, lo hacemos desde una mirada, desde un punto de vista bastante lógico. Les voy a leer el ejemplo. Dice, fumar durante el embarazo produce alteraciones en los neonatos. Por eso las madres fumadoras dan a luz hijos con debilidad muscular y bajo peso. Es claro, ¿cierto?, la relación entre lo que es la causa y su efecto. En el lado izquierdo, en la imagen rectangular que aparece, se habla de la lluvia y el suelo húmedo y se establece la relación causal entre un hecho A con una sola causa, que es B, donde ustedes pueden apreciar esa relación de causa y efecto. Pasando a la siguiente, tenemos otro tipo de razonamiento lógico que se llama uno por analogía y el otro se llama por signos. El de analogía tiene que ver con una comparación. Fundamentalmente nosotros hacemos varias comparaciones para poder establecer conclusiones seguras, pero hay que ver también si esa comparación nos sirve de cierta manera o no. Les leo el ejemplo. Dice, una pareja tiene problemas en su matrimonio y un amigo les dice que vayan a tal terapia porque a ellos les hizo efecto. Se entiende que el caso A es aplicable al caso B. Probablemente esto sea una conclusión bastante probable en cierto sentido, pero se está usando la comparación para lograr establecer cierta relación que hay entre un fenómeno A y un fenómeno B. En el razonamiento por signo hablamos de ciertas señales que se producen para poder establecer ciertas conclusiones. Les leo el ejemplo. Dice, este relato, este es un texto literario, presenta una sola línea argumental, pocos personajes y todos ellos estereotipos de una clase social típica del siglo XIX en Chile. Por lo tanto, por consiguiente, en conclusión, corresponde a un cuento realista. Si ustedes se fijan en este fragmento, se aprecia la descripción de lo que puede ser un relato y se asocia a un determinado tipo de cuento que se establece en la historia de la literatura. Otro ejemplo, un doctor, un médico nos puede preguntar, bueno, dígame, ¿cuáles son los signos que usted padece o qué es lo que le sucede? Y a partir de esa información que recibe de nosotros, él puede establecer también un diagnóstico de nuestra enfermedad. Continuando con las diapositivas, aquí les dejo claro las diferencias que existen entre una forma lógica que vendría a ser el convencer, ¿cierto?, y la situación afectiva, emocional, psicológicamente persuasiva, que es el persuadir. Vemos que establecen diferencias. Por un lado voy a leer algunas. Dice, convencer es una operación lógico-racional. Recuerden, causa-efecto, por signos, por analogía. Persuadir es una operación más bien emotiva.
Recuerden cuando ustedes a lo mejor eran pequeños y trataban de solicitarle algo a sus padres. ¿Y qué es lo que les decían? Papá, tú eres el más lindo del planeta, el más lindo del mundo, ¿cierto? Para conseguir un helado, un permiso. Convencer. Se busca que el otro, es decir, el receptor, mediante el intelecto, admita que cierta postura es verdadera, es decir, entregando argumentos, antecedentes, haciendo una tesis y justificándola lógicamente. En este caso, cuando hablamos de persuadir, el argumentador busca ganar el favor de su interlocutor apelando a sus emociones, a sus afectos, sus miedos, su confianza, su vanidad u otros aspectos no racionales. Por lo tanto, vemos que persuadir marca más bien, ¿cierto?, el aspecto emocional por sobre lo que es el lógico. En el convencer, vemos en el último párrafo que las ideas se organizan claramente en torno a una tesis, que es una idea que se presenta como una opinión en la cual yo voy a tratar de defender aquello a través de argumentos lógicos, ¿ya? Y voy a tratar de darle una justificación profundamente racional. ¿Qué tipo de textos tenemos? Tesis de grados, debates científicos especializados, discursos jurídicos, entre otros. En cambio, cuando hablamos de persuadir, antes que probar la verdad de una idea, se busca movilizar las creencias de las personas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vemos la publicidad o cuando escuchamos un discurso político, porque se utiliza bastante esta apelación a lo emocional, donde básicamente las personas tienden a no cuestionar lo que escuchan y por lo tanto se dejan persuadir muy fácilmente. Este ejemplo de textos persuasivos fundamentalmente está asociado a la publicidad y algunas discusiones informales, informales o cotidianas como las que tenemos a diario. Vamos a llegar casi al final. Perdón, les presento la situación comunicativa de este hecho comunicativo donde aparece el emisor, ¿cierto?, que presenta una tesis en base a un tema. El receptor puede ser una persona, un grupo de personas, y si se fijan las flechas van de alguna manera, ¿cierto?, en dos direcciones, en una sola dirección, ¿cierto?, pero utilizan el convencimiento racional y la persuasión afectiva. Es decir, yo puedo utilizar ambas para poder convencer a una persona. ¿Persuado, convenzo o ambas? Vamos llegando al final. Y me pregunto, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué utilidad le puedo dar? ¿Para qué me interesa saber sobre la argumentación? Es muy importante, porque así ustedes van a poder tener la capacidad de analizar situaciones en las cuales ustedes a lo mejor van a estar involucrados, van a poder tomar mejores decisiones, y para poder ver para qué me sirve argumentar, les tengo esta imagen. Me sirve para justificar mis pensamientos o comportamientos. Me sirve para persuadir a los demás de mi punto de vista, para influir sobre el comportamiento de los demás, y esto es fundamental como base para la toma de decisiones. Si quiero tomar una buena decisión, debo pensar, debo tomar en cuenta los pros y los contras y justificar acertadamente mi decisión. Por lo tanto, el uso de la argumentación en nuestra vida cotidiana es de una importancia radical. A medida que ustedes la ejercitan, a medida que ustedes trabajan en ella, a medida que ustedes están utilizando los elementos, los componentes y comprenden lo que es la argumentación, créanme que les va a servir muchísimo. Cerramos. Cerramos. Y para eso quiero que contesten en sus casas las siguientes preguntas. ¿Qué has aprendido? ¿En qué otras ocasiones podrás utilizar lo que has aprendido? ¿Y qué más te gustaría aprender? Esto es algo que vivimos a diario. La argumentación no es algo ajeno a nuestras vidas, es algo que está presente. Inclusive cosas tan sencillas como, por ejemplo, si ustedes se preguntan qué van a comer en el día con sus familias, si quieren comer algo que te parece a ti o a tu mamá, y tienen que ponerse de acuerdo, a dónde van a ir, si quieren salir. Bueno, en las condiciones actuales es muy difícil, hay que mantenernos en cuarentena, pero la utilizamos toda la vida, a cada instante y en cada momento. Les agradezco su atención hasta este minuto, les mando un abrazo, espero que se encuentren bastante bien dentro de todo lo posible, de las cosas que están pasando, y espero que hayan aprendido sobre esto.
Muchas gracias y nos estamos viendo.